El perro del pueblo. Mi nombre es Ana y junto a mi esposo, Carlos, decidimos mudarnos a un pequeño pueblo en México llamado San Miguel del Valle. Queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad y encontrar un lugar tranquilo donde pudiéramos empezar nuestra vida juntos. San Miguel del Valle parecía perfecto, casas coloniales, calles empedradas y una comunidad acogedora. Cuando llegamos, los vecinos nos recibieron calurosamente. Pronto nos hicimos amigos de muchos de ellos, incluyendo a doña Rosario, una anciana amable que vivía sola al final de nuestra calle. Un día, mientras tomábamos café en su casa, notamos un perro en su patio trasero. Era un perro grande, de pelaje negro y ojos penetrantes. Parecía estar observándonos con una inteligencia inquietante. Doña Rosario notó nuestras miradas y sonrió. «Ese es Max», dijo. «Ha estado conmigo desde que mi esposo falleció. Es un buen perro, aunque un poco peculiar». No le dimos mucha importancia en ese momento, pero pronto empezamos a notar cosas extrañas sobre Max. Cada mañana, cuando Carlos y yo salíamos a trabajar en nuestro pequeño huerto, Max estaba allí, observándonos desde la verja de nuestra casa. No era raro que los perros tuvieran curiosidad, pero la forma en que nos miraba era diferente, como si estuviera evaluando cada uno de nuestros movimientos. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un ruido en la cocina. Al entrar, vimos a Max de pie sobre dos patas, tratando de abrir el refrigerador con sus patas delanteras. Nos quedamos congelados, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Cuando Max notó nuestra presencia, volvió a su posición natural y salió de la cocina, como si nada hubiera pasado. Carlos y yo tratamos de racionalizarlo. Tal vez habíamos imaginado cosas, o Max era simplemente un perro muy inteligente. Pero las cosas no hicieron más que empeorar. Una noche, mientras veía televisión, escuché ruidos de pasos en el pasillo. Pensé que era Carlos, pero cuando me volví, vi a Max caminando sobre dos patas, con una postura casi humana. Sus ojos brillaban en la oscuridad y una sensación de frío recorrió mi espalda. Le conté a Carlos lo que había visto y decidimos hablar con doña Rosario al respecto. Sin embargo, cuando llegamos a su casa al día siguiente, la encontramos cerrada y vacía. Los vecinos nos dijeron que había dejado el pueblo de repente, sin decir a dónde iba. Max, sin embargo, permaneció en nuestra casa, como si supiera que ya no tenía dueño. Las cosas se volvieron más siniestras. Una noche, Carlos y yo estábamos en la cama cuando escuchamos voces en la sala. Nos levantamos y, con el corazón latiendo rápido, nos asomamos por la puerta del dormitorio. Allí estaba Max, sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión apagada y murmurando palabras que no podíamos entender. Decidimos que ya era suficiente. Al día siguiente, planeamos llevar a Max al refugio de animales del pueblo. Pero cuando despertamos, Max había desaparecido. Su cama estaba vacía y no había rastro de él en la casa ni en el vecindario. Preguntamos a los vecinos, pero nadie lo había visto. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Al principio, sentimos alivio, pero pronto la sensación de que algo estaba mal regresó. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho esos susurros en la casa. Carlos dice que es solo mi imaginación, pero no puedo evitar sentir que Max sigue cerca, observándonos desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Los perros del campo. Hola, mi nombre es Juan, y esta es la historia que aún me atormenta cada noche. Mi esposa María, nuestra hija pequeña Sofía y yo vivíamos en una pequeña finca a las afueras de Bucaramanga, Colombia. Queríamos escapar del bullicio de la ciudad y vivir en un lugar donde Sofía pudiera crecer cerca de la naturaleza. La finca era perfecta, rodeada de campos verdes, con una casa acogedora y espacio suficiente para que nuestra hija jugara. Al poco tiempo de mudarnos, decidimos adoptar 2 perros para que nos hicieran compañía y ayudaran a cuidar la finca. Adoptamos a 2 hermanos, Rocco y Lobo, 2 perros grandes y robustos. Desde el principio, algo en ellos me pareció extraño. Sus ojos parecían demasiado inteligentes y su comportamiento a veces era inquietante. Pero eran leales y protectores, y Sofía los adoraba. Una noche, mientras estábamos cenando,
escuchamos unos ruidos en el patio trasero. Rocco y Lobo estaban allí, de pie sobre dos patas, como si fueran humanos, y parecían estar conversando en susurros. Al vernos, volvieron a su postura natural y se alejaron lentamente, como si nada hubiera pasado. María y yo nos miramos, sin saber cómo reaccionar. Intentamos ignorarlo, pero las cosas solo empeoraron. Cada noche, los susurros se volvían más fuertes y perturbadores. Podíamos escuchar sus voces desde nuestra habitación, murmurando palabras incomprensibles. A veces, nos parecía ver sombras moviéndose en la oscuridad, siempre acompañadas por esos susurros inquietantes. Un domingo por la noche, mientras María y yo intentábamos dormir, los susurros se volvieron tan fuertes que parecía que estaban dentro de la casa. Me levanté, decidido a confrontar a los perros. Cuando llegué al salón, vi una escena que nunca olvidaré. Rocco y Lobo estaban de pie en el centro de la habitación, y una sombra oscura, más alta que cualquier humano, se cernía sobre ellos. La sombra parecía susurrarles, y los perros respondían en un idioma que no podía entender. Sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. De repente, la sombra se giró y me miró. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos penetrantes clavándose en mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. María, que había venido detrás de mí, gritó al ver la escena. La sombra levantó una mano y los perros comenzaron a caminar hacia la puerta trasera, aún en sus dos patas. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Los perros y la sombra salieron de la casa y se dirigieron al campo que rodeaba la finca. María y yo, finalmente capaces de movernos, los seguimos hasta el porche, donde los vimos alejarse en la oscuridad, sus susurros cada vez más lejanos. Nos quedamos allí, parados en la noche, sin saber qué hacer. Los perros desaparecieron en la negrura del campo, acompañados por esa sombra desconocida. Pasaron los minutos y no volvimos a ver ni oír nada. Llamamos a la policía y a algunos vecinos, pero nadie encontró rastro de Rocco y Lobo. La finca, que alguna vez fue un refugio de paz, se había convertido en un lugar de pesadilla. Decidimos mudarnos de inmediato, dejando atrás todo lo que no podíamos llevar en el coche. Nos mudamos de vuelta a la ciudad, tratando de olvidar lo que habíamos visto. Pero las noches en nuestra nueva casa nunca fueron las mismas. A veces, en la quietud de la madrugada, María y yo juramos escuchar susurros lejanos, como si los perros y la sombra nos estuvieran buscando. No sé qué eran realmente esos perros, ni qué era la sombra que los guiaba. Solo sé que desde aquella noche en Bucaramanga, nuestras vidas cambiaron para siempre. Y aunque hemos intentado seguir adelante, el terror de esos susurros nocturnos y la figura oscura en nuestra sala siguen acechando nuestros sueños. La sonrisa del gato. Mi nombre es Valeria y hace unos años vivía en un pequeño departamento en el centro de Buenos Aires, Argentina. Estaba en mi último año de universidad y había logrado encontrar un lugar económico y acogedor cerca de la facultad. Todo parecía ir bien hasta que adopté a un gato, que cambiaría mi vida para siempre. Siempre quise tener un gato. Me parecían compañeros perfectos, independientes, cariñosos y, en general, fáciles de cuidar. Un día, mientras paseaba por el barrio, encontré una tienda de mascotas. Había varios gatos en adopción, pero uno en particular llamó mi atención. Era un gato negro, con ojos verdes penetrantes y un aire de elegancia que no podía ignorar. Lo adopté y lo llamé Félix. Al principio, Félix era como cualquier otro gato. Pasaba mucho tiempo durmiendo, jugando con sus juguetes y explorando el departamento. Pero, después de unas semanas, empecé a notar comportamientos extraños. Una noche, mientras estudiaba en la sala, levanté la vista y vi a Félix sentado en el sofá, mirándome fijamente. No era su mirada lo que me inquietaba, sino la forma en que estaba sentado, erguido, con las patas delanteras sobre las rodillas, como si fuera una persona. Lo descarté como una peculiaridad de los gatos y seguí con mis estudios. Pero las cosas no mejoraron. Félix comenzó a aparecer en lugares extraños, observándome con esa mirada penetrante y, lo que era aún más perturbador, sonriendo. Sí, sonriendo. Su boca se curvaba en una mueca macabra que parecía casi humana.
Una noche, me desperté en medio de la madrugada y sentí una presencia en mi habitación. Encendí la luz y allí estaba Félix, de pie sobre dos patas, mirándome desde el pie de la cama con esa sonrisa aterradora. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y un nudo en la garganta. Félix bajó de la cama y salió de la habitación, dejándome temblando y sin poder dormir el resto de la noche. Empecé a investigar sobre comportamientos extraños en gatos, pero no encontré nada que explicara lo que estaba viviendo. Mis amigos y familiares pensaron que estaba exagerando o que el estrés de los estudios me estaba afectando. Nadie me creía y, honestamente, comenzaba a dudar de mi propia cordura. Las cosas se intensificaron cuando empecé a encontrar pequeños objetos fuera de lugar. Mis libros de estudio se movían de la mesa al sofá, mis zapatos aparecían en diferentes habitaciones y una vez, incluso encontré una de mis camisas colgada en la lámpara del comedor. Sabía que Félix era el responsable, pero no podía entender cómo o por qué lo hacía. Una noche, decidí grabar a Félix para tener pruebas de su comportamiento. Coloqué una cámara en la sala y me fui a dormir. Al día siguiente, revisé la grabación y lo que vi me dejó helada. Félix se paseaba por la sala, erguido sobre dos patas, moviéndose con una gracia inquietante. En un momento, se detuvo frente a la cámara y sonrió directamente a la lente, como si supiera que estaba siendo observado. Desesperada, llamé a un amigo que era veterinario y le mostré la grabación. Su rostro palideció y me dijo que nunca había visto algo así. Me sugirió que contactara a un especialista en comportamiento animal, pero sentí que eso no sería suficiente. Félix no era un gato normal. Esa misma noche, me desperté de nuevo por un ruido en la cocina. Con el corazón latiendo rápido, me levanté y caminé lentamente hacia la fuente del sonido. Encontré a Félix en la mesa de la cocina, rodeado de objetos que había movido, utensilios, libros, incluso mis llaves. Me miró y sonrió de esa manera macabra. Sentí una oleada de miedo y decidí que ya no podía seguir viviendo así. Hice las maletas y me fui a la casa de mis padres en las afueras de la ciudad. Les conté lo que había estado sucediendo y, aunque eran escépticos, me permitieron quedarme allí. Pasaron unos días y comencé a sentirme más tranquila, pero una noche, mientras estaba en mi antigua habitación, sentí esa presencia familiar. Me giré y allí estaba Félix, de pie en el umbral de la puerta, sonriendo. Mi corazón se detuvo y Félix dio un paso hacia adelante, seguido de una sombra desconocida. La sombra era alta y delgada, y parecía envolver a Félix en un aura de oscuridad. Los dos se movieron hacia la ventana, y antes de que pudiera reaccionar, desaparecieron en la noche. Desde entonces, nunca volví a ver a Félix. No sé qué era realmente ese gato ni qué quería de mí.